Hola a todos, soy Cristian Castillo de la ciudad de Quito, Ecuador, de la Fraternidad de Turno, edición invierno del experto en inteligencia artificial generativa. Bienvenidos. En esta ocasión les voy a hablar sobre la generación de texto creativo. Aquí vamos a ver algunos ítems importantes sobre este tema. Para empezar, ¿qué es la generación de texto creativo? Es el uso de modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial para crear contenido original, como bien lo dice la directriz, como historias, poemas, diálogos e incluso programas de estudio. Aquí hay varias herramientas que nos pueden beneficiar al momento de optimizar el tiempo para este fin. Para este fin se utiliza un modelo de lenguaje generativo, que es un tipo de inteligencia artificial entrenada con varias cantidades de texto. Este modelo aprende patrones de lenguaje y estructura gramatical que le permite generar texto coherente y contextual cuando se le proporciona una directriz, una instrucción o un prompt como se le conoce técnicamente. Ahora, hablemos un poco sobre qué características debe tener este tema de generación de texto creativo. En la primera parte tenemos versatilidad. Básicamente, como nosotros tenemos una variedad de contenido, ¿sí? Desde artículos técnicos, poesía, texto que encuentra justamente en la base cada una de las herramientas, en la cual pueden crear, ¿sí? Diferente instrucción que yo le vaya a agregar. ¿Sí? Adicionalmente, tengo la contextualidad en la cual nosotros podemos comprender, ¿sí? Cuál es nuestro requerimiento y eso agregarle dentro del prompt o dentro de la instrucción para generar texto relevante y coherente. Todo depende de la instrucción que le vayamos a agregar. Adicionalmente está la creatividad, ¿sí? En la cual como es un compendio de información de varios datos, ¿sí? Puede producir contenido original y de una u otra manera yo en el prompt lo puedo personalizar de acuerdo al estilo, de acuerdo al tono que yo deseo trabajar. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son algunas ventajas de este tipo de tecnología? ¿Sí? Básicamente tenemos cuatro. La primera es la eficiencia, ¿sí? En la cual nosotros podemos ahorrar mucho tiempo en la generación de contenido. ¿Sí? Es accesible porque en la actualidad existen diferentes herramientas en la cual nosotros podemos crear contenido de alta calidad. ¿Sí? La consistencia, justamente que obviamente yo en este caso yo lo tengo que validar para poder determinar la calidad de la producción del contenido y obviamente en la parte de innovación que yo puedo verificar la información de nuevas ideas, ¿sí? Y diferentes enfoques de escritura. Ahora, en la parte de desventaja, ¿sí? Nosotros podemos tener una muy importante en la cual es la calidad variable, puesto que la generación del texto del contenido no necesariamente puede ser coherente o actual, por decirles así, en la cual cubra mis requerimientos. ¿Sí? De una u otra manera, la creatividad puede estar muy limitada en ciertas herramientas para crear contenido de su base de datos. ¿Sí? Y obviamente algo que nos preocupa a todos, y aunque hay normas en la actualidad de inteligencia artificial, son los problemas éticos en la cual nosotros al momento de generar eh, contenido podemos tener un plagio, ¿sí? A lo mejor sin análisis previo. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos crear justamente varios contenidos, ¿sí? Desde la generación con herramientas de inteligencia artificial. ¿Sí? Básicamente podemos tener desde escritura de contenido básico, desde artículos científicos, desde aportes a blogs, ¿sí? Basados en storytelling, basados en guiones, ya depende de qué es lo que yo le pongo en el prompt, de qué le pongo la instrucción. Adicionalmente puede servir de mucha utilidad en el campo educativo para poder crear programas de estudio, materiales educativos personalizados, ¿sí? Desarrollar juegos en esa parte educativa, entretenimiento, ¿sí? Y de una u otra manera también fortalecer la comunicación empresarial, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos potenciar justamente la automatización de correos electrónicos, de informes, demás, con inteligencia artificial, ¿sí? Muy bien, ahora ha llegado el momento de la práctica. Vamos a hacer una demostración, ¿sí? En primera instancia, vamos a crear una breve historia
de ciencia ficción, ¿sí? Le proporcionamos al modelo un prompt, ¿sí? Y obviamente una instrucción para ver. Para eso vamos a ingresar, ¿sí? A nuestro navegador y en este caso yo le voy a poner la herramienta de Mónica, ¿sí? Una herramienta, digámoslo así, que es muy parecida al ChatGPT. Sin embargo, me parece mucho más atractiva, ¿sí? Porque tienen algunos otros elementos. Entonces, yo voy a agregar mi prompt, ¿sí? Que voy a decir, actúa como un experto en storytelling y desarrolla una breve historia de ciencia ficción donde en un futuro los humanos vivan en colonias espaciales, ¿sí? Le voy a poner que esté dirigido para estudiantes andragógicos de educación continua, ¿sí? Como para poderle determinar un poco más de contextualización, ¿sí? Y aquí me comienza a crear justamente la historia, ¿sí? Aquí le pone ya un resumen, por decirles así, de cada una de las etapas, ¿sí? Que va a tener mi historia, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, yo tengo justamente esta parte, ¿sí? El título, ¿sí? Que le llama muy bien dicho, dice Ecos y un nuevo amanecer en el año 2147, la nueva tierra, que en este caso le ponemos Belén nueva tierra, ¿sí? Miren cómo va a llegar y finalmente hacen una reflexión. Entonces es sumamente útil en el sentido de trabajar estas herramientas de inteligencia artificial, como les decía, optimiza tiempo y adicionalmente me crea cosas innovadoras. Ahora vamos a ingresar a una segunda herramienta, ¿sí? Que es justamente POE, que va encaminado, ¿sí? A una parte educativa. Tenemos en esta parte, ¿sí? Como planificador, ¿sí? Y yo le pongo justamente el prompt o la instrucción. En este caso le estoy diciendo que ahora actúe como docente de posgrado y ayúdame con una planificación completa de un curso de inteligencia artificial generativa para 40 horas de duración. Entonces yo le ejecuto el prompt, ¿sí? Y automáticamente me pone toda la planificación que yo debo tener, ¿sí? Qué objetivos vamos a tener, qué contenidos, qué metodología voy a trabajar, qué actividades sugiere, qué recursos, la evaluación, el diseño curricular, miren qué tipo de metodologías voy a utilizar, ¿sí? Herramientas TIC, TAC y TOC, ¿sí? Bien. Y aquí adicionalmente me da algunos enlaces que me pueden servir como recursos complementarios para poder complementar el trabajo. Entonces, justamente estas aplicaciones de inteligencia artificial me van a servir justamente para, como les decía, optimizar tiempo y justamente trabajar de mejor manera. Ahora, esto es súper importante determinar que la inteligencia artificial nos debe servir como apoyo. Como les decía, la información no necesariamente tiene que ser eh, concreta lo que yo necesito, ¿sí? Para eso yo tengo que validarla. Recuerden que la inteligencia artificial vino a apoyarnos, no a hacernos las cosas, ¿sí? Bueno, y así concluye mi intervención sobre la generación de texto creativo con inteligencia artificial. Recuerden que la inteligencia artificial está abriendo nuevas fronteras en la creación de contenido y apenas estamos comenzando a explorar su potencial. Gracias por acompañarme y será hasta una próxima oportunidad.